Así que en esta mañana, el título que el Señor me regaló esta mañana se llama Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dígale a sus hermanos esta mañana que tienen la paz. Dígale a su hermano, estar firme, que no caiga. Dígale a su hermano, no es como se comienza, sino como se termina. Esto no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Y hay muchos que no resisten el paso porque no es fácil ser cristiano. ¿Cuántos saben que no es fácil ser cristiano? No es fácil, pero tenemos la victoria en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos ha dado la victoria y el poder de su fuerza en nosotros, que es el Espíritu Santo, para poder vencer. Amén. Así que esta mañana acompáñenme al pasaje base de esta mañana, que es 1 Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 12. Y cuando lo tienen, le da un fuerte amén, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, verso 1. Esta mañana vamos a hablar más o menos, ¿se acuerdan ustedes de la historia? Un cuento infantil que se llama El conejo y la tortuga, la liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una competencia, ¿sí? ¿Quién era el favorito ahí? La tortuga. La liebre es un animal muy rápido. Pero conforme fue pasando, comenzó la competencia. Fue pasando la competencia por diferentes fases. Pero el conejo empezó a que quitó la mirada de la meta. Empezó a ver el panorama y vio un campo de zanahorias y el hombre se puso a comer zanahorias. Siguió más adelante, vio un río y se fue a tomar agua, y no solamente se puso a tomar agua, sino que se quedó bajo un árbol. Quitó la mirada de qué? De la meta, y se empezó a confiar, porque según él tenía asegurada la victoria ya. Mas sin embargo la tortuga, a los ojos humanos, muy lenta, sí, pero su paso era constante y firme, sin quitar la mirada de la meta. ¿Cuál es la mirada de él? Ganar. Y eso es lo que vamos a ver hoy, amada iglesia, que debemos estar muy pendientes. Lo sabemos, pero como Pablo le decía a Timoteo, debemos estar a tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor hoy nos quiere poner una señal de precaución, porque nuestra señal tiene que ser, siempre tiene que estar en verde. Tenemos que ir constantes en el Señor. Pero el Señor hoy quiere poner una señal de amarillo, que podemos en cualquier momento pasar a la señal roja. Entonces en esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor. Dice, amonestaciones contra la idolatría. A ver lo que le dice Pablo hablando a la iglesia de Corinto y recordando lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel cuando salió a la esclavitud de Egipto. Le dice a los hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Nuestra roca es Cristo, ¿sí? Pero dice, siempre hay un pero en la palabra del Señor, ¿usted sabía eso? Sí. Pero en los demás de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios, por lo cual que quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quienes. Para nosotros. Digan ustedes, iglesia, para nosotros. ¿Para qué? Para nosotros. Para nosotros. Pero después dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se tentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y escuche lo que nos dice el Señor en esta mañana, este versículo. Escúchelo, grábelo en su corazón. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, quienes han alcanzado los fines del siglo. ¿Y qué dice el 12? Es el que le da título a esta predicación. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Vea qué tremendo lo que el Señor nos dice en esta mañana. Esto ha sucedido en todas las generaciones. Y esta primera generación que salió de la esclavitud de Egipto pasó por el desierto. Dice que el Señor los cubría del sol del desierto. Y en la noche, esa misma nube que tenían los iluminaba para ir por donde iban. O sea, tenían guianza del Señor. Tenían agua, tenían alimento. O sea, el Señor satisfacía todas sus necesidades. Los guiaba por el buen camino. Pero el pueblo, ¿qué pasó? Empezó a desviar su mirada del Señor. Y en esta mañana yo quiero que vayamos a la Biblia y vamos a ir específicamente a un personaje muy famoso y muy conocido en la Escritura. Un hombre muy usado por Dios, que traía un propósito específico, consagrado para Dios desde pequeño. Y vamos a ver en esta mañana, amados hermanos, cómo nosotros también, ¿cuántos tienen un llamado acá de parte del Señor? Amén. Todos estamos en este lugar con un propósito. Y el que no sabe cuál es su propósito en esta tierra, sométase al Señor y pídale. El Señor abra la mente y el entendimiento. Porque si usted está aquí, es porque Dios tiene un plan y un propósito que firme por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora sí, vamos a ir a describir el currículum de este hombre de Dios. Vamos a ver el currículum y la hoja intachable que tenía este personaje. Poniendo en el día de hoy, es un hombre súper ungido, es un hombre súper santo, es un hombre súper usado. Pero qué mejor ejemplo que ir a la palabra del Señor para que ella misma nos describa quién era este hombre y cómo el Señor usaba. Amén. Acompáñenme esta mañana a Jueces capítulo 13, por favor. Jueces capítulo 13. Vamos a hablar de un hombre, es el hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra. Y no es Sansón, ¿verdad? Como hay uno. Era medio Sansón, eso sí, por lo que empezó a hacer. No, su nombre era Sansón. Este hombre vino con un propósito y un plan de Dios. Su mamá no podía tener hijos. Era estéril. Dios le da una promesa a ella que vamos a ver. Algo sobrenatural de parte de Dios. Es increíble. Lo que Dios hizo en el pasado, lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Porque Él no cambia. Es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Vamos a ir viendo las características de este hombre de Dios. Dice el nacimiento de Sansón. Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en las manos de los filisteos. ¿Por cuántos años? Por 40. Vayan notando rasgos muy distintivos. Dice que fueron esclavos durante 40 años, 4 décadas. Qué montón de tiempo. ¿Sí? Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era, ¿cómo era la mujer? Estéril. ¿Qué quiere decir estéril? No podía tener hijos. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: ve aquí, que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Viene la promesa del Señor, dice: pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa, ¿qué? Cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será santo, nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él, Sansón, comenzará a salvar ¿a quién? A Israel de las manos de los filisteos. Vean qué tremendo, amados hermanos. Podemos ver acá que el pueblo de Israel estaba sometido a esclavitud, un pueblo llamado los filisteos, que eran enemigos fieles de los israelitas. Esa gente significa gente que viene del mar. Era gente que conocían el uso del hierro, hacían armas, hacían espadas. Y no solamente eso, sino que eran hombres sanguinarios, eran hombres violentos y que atropellaban al pueblo de Israel.
Pero el Señor, a pesar de que su pueblo siempre ha sido tan turbio de corazón, el Señor siempre tiene misericordia de su pueblo. ¿Cuántos saben eso? Que a pesar de lo que nos equivocamos y le fallamos, Dios permanece fiel. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esa fidelidad? Amén. Dios es bueno, amén. Y en este caso, vamos a empezar a ver lo que pasó en esta promesa de Dios. Dice en Jueces, ahí mismo 13:3, vamos a Jueces 13:3, téngalo ahí. Vamos a ver el primer punto de este hombre de Dios, de su currículum. Dice en el 13:3, esta mujer pareció el ángel de Jehová y le dijo: ve aquí que tú eres estéril, nunca has tenido, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este hijo es un hijo de la promesa. Dios le promete un hijo a su madre, que es estéril. Vemos ahí el favor de Dios, la gracia de Dios. Un hombre que ya venía marcado por parte de Dios, con un propósito que vamos a seguir viendo más adelante. No solamente eso, ven el 13:5, una promesa de Dios. Vamos a ir al 13:5, dice: pues he aquí, concebirás y harás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios. Esto de nazareo a Dios significa, la palabra nazareo significa apartado o consagrado para Dios. Vean qué tremendo, un hombre que fue apartado, consagrado para Dios. Pero dentro de esa consagración a Dios había unos requisitos muy importantes. Aquí vemos uno, y usted lo puede buscar en su casa, el que trajo para apuntar. Está en Números capítulo 6, versículos de 1 al 8. Pero podemos ir, vamos mejor a la palabra del Señor. Acompáñeme a Números. Estamos atrás, Números, capítulo 6, versos del 1 al 8. Vamos a ver las características del nazareo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: ahora los hijos de Israel, diles el nombre de la mujer que se apartare, haciendo voto del nazareo para dedicarse a Jehová. Dice: se abstendrá de vino y sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazarerato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta los viejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazarerato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será, ¿qué será? Dice: santo, y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermano podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Ve qué tremendo. Este hombre fue consagrado a Dios desde pequeño. Fue una promesa de Dios. Dios le dijo: este niño te lo voy a dar, pero te lo voy a dar con un propósito, y que ese niño me sirva a mí desde pequeño, que lo apartes para lo mío, para mi camino, para mis negocios, para mis cosas, para los negocios del Padre. Un hombre que venía con el sello de aprobación de Dios. Qué increíble, qué grande que es Dios y qué bueno, amén. Y no solamente ahí mismo en el 13:5, sigamos viendo ahí. Vean qué tremendo esto. Ese niño dice: eres estéril, nunca has tenido, pero concebirás a luz un hijo. Dice: pues aquí concebirás y harás salir un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él, ¿qué dice? Comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Qué vemos acá? Que ese niño venía con un propósito específico delante de Dios, ese niño. ¿Y cuál era ese propósito? Según el versículo que acabamos de leer: el de salvar, el de libertar. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Es el mismo propósito suyo y mío. ¿Y cuál es el propósito? Debemos libertar a todas esas personas que están esclavos del pecado, que no conocen de Cristo. Ese es el propósito nuestro, que otros conozcan a Cristo, que hay salvación, que hay redención en su sangre. Amén. Amén. Vamos a ir a otro punto muy importante. Vamos a Jueces 13, ahí mismo en el 24. Otra característica más de este hombre de Dios. Capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra del Señor: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Sabe qué significa Sansón?
Ya que tremendo, ahí es donde vemos la aprobación, el sello de Dios estaba con él. La palabra Sansón significa el que sirve a Elohim. ¿Y Elohim quién es? Jehová. Es uno de los nombres que se usan en el Antiguo Testamento para describir al Señor. Quiere decir, el que sirve a quién? El que le sirve a Dios. Oiga, o perteneciente a la luz, radiante significa eso. Y esto de los nombres es muy importante, amados hermanos, aunque ustedes no lo crean. Los padres en esos tiempos marcaban las vidas de sus hijos por medio de sus nombres. ¿Ustedes sabían eso? Ellos le estaban diciendo, poniéndole este nombre, este niño está consagrado al Señor. Pero hoy en día es un tema aparte, pero hay personas que le ponen nombre a sus hijos que no saben lo que significa. Hablaba un día con el pastor y he escuchado mujeres que se llaman Mara. Mara significa amarga. O sea, están marcando a sus hijos, es increíble. Y el pastor me decía de una niña que le pusieron Jezabel. O sea, es increíble el desconocimiento en esas cosas. Pero en el caso de Sansón, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que ese era el anhelo y el corazón de sus padres, de que sus hijos ¿qué? Fueran marcados para el Señor. Y vea qué tremendo. Paso a paso en este currículum venimos viendo cómo este hombre realmente era un hombre que Dios iba a usar y que terminó usando. Vea qué currículum más tremendo. Vea lo que dice ahora ahí mismo en Jueces, otra característica importantísima. Ahí mismo el 24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso Sansón. ¿Y el niño qué? Creció y Jehová lo bendijo. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Amén. Dice que el niño ya venía bendecido por parte de Dios. Me inquietó eso mucho y busqué en otras versiones lo que quiere decir bendecido por Dios. Hay una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, dice con todas las bendiciones de Dios, dice. Esta dice bendecir, dice que vino con todas las bendiciones de Dios. Vea qué tremendo esto. Y me puse a indagar, digo, cuáles son todas sus bendiciones. Y me fui a un capítulo que está en Job. Acompáñenme a Job, capítulo 1, verso 10. Job está antes de Salmos. ¿Sí? Job, capítulo 7, Job, capítulo 1. 1. Rápidamente. Ya lo conté. Capítulo 1, verso 3. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en la tierra de Dios un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vea qué calidad de siervo. Y los hombres le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos saben que los hijos son bendición? Qué montón de bendiciones Señor se va. Oiga, su hacienda era de 7,000 ovejas, de 3,000 camellos. Oiga, 3,000 camellos. Camellos comparado a un carro, a un Ferrari. Oiga, ¿cuántos tenía? 3,500 yutas de bueyes, 500 asnos, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Oiga usted. Iban sus hijos y sus hijas hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a las 3 hermanas que comieran. Vivían en una bendición total en todo el sentido de la palabra. Pero vea la clase de siervo que era este. Casi era bendecido. Vaya al versículo 8. Y vea qué tremendo. Ojalá el Señor hable de nosotros de esta manera. Viene Satanás delante de la presencia del Señor, se presenta y le dice Señor en el 7. Y dijo que va Satanás, ¿de dónde viene? Los primeros Satanás Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Déjeme otro que yo. ¿Qué dice? Déjeme otro que yo. Vamos a ver, que no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto y recto, temeroso Dios, apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Escuche esto. Esto es lo que yo entendía ahí, lo que era bendecido por Dios. Oiga, ¿no le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vea qué tremendo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es bendecido por Dios, que la mano del Señor está en todo lo que tú hagas. Donde quiera que tú hagas, lo que quiera que tú hagas, el Señor pone su mano sobre tu vida. Eres un bendecido, el Señor te abre puertas sobrenaturales, te hace cosas extraordinarias. Eso es el bendecido por Dios, que haya paz en tu casa. Es increíble, amados hermanos. Y dice este pasaje que acabamos de ver,
En Job 13:24, en Job dice, y el niño creció, y Jehová ¿qué? Lo bendijo. Vea qué tremendo currículo. Vamos a ir a otro punto, ahí mismo Jueces 13:25. Y es un punto importantísimo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Empezó a ser usado por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Dios empezó a usarlo. Qué tremendo. Vamos a ver cómo Dios usó a este hombre, cómo empezó a usarlo a través de su fuerza para libertar a su pueblo. Jueces 14, versículos 5 y 6. Ahí mismo. Lo tenemos, sí, amén. Dice la palabra del Señor, les dije, Jueces 14, versículos 5 y 6 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná, y cuando llegaron a las villas de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Dice, y el espíritu ¿de quién? De Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazaba un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Wow. ¿De dónde viene ese poder? ¿Quién puede hacer esas cosas? Solo Dios. Vamos a ir ahí mismo, Jueces 15, versículo 20. Perdón, Jueces 15, versículos 14 y 15. 15, versículos 14 y 15. Escuche esto. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos estaban gritando su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Escuche esto. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ellas. ¿Cuántos hombres? 20. Hermanos, qué tremendo. Varón, solo se puede venir del Señor. Es increíble. Es increíble la fuerza sobrenatural, el poder que Dios le había dado a él. Pero ese poder, ¿para qué era? Para cumplir el propósito de Dios. Vamos a ver otro punto, un punto más del currículum de este hombre. Jueces, ahí mismo Jueces, todos están en el libro Jueces, usted lo puede ver en su casa. Jueces 15, 20. Vea, cuando él hizo esta hazaña de matar 1000 hombres, el pueblo le dijo a él que él tenía que ser su líder. Y vea lo que pasa en el 20. Dice, y juzgó a Israel en los días de ¿quiénes? De los filisteos, 20 años. ¿Fue nombrado qué? Juez. Fue uno de los jueces de Israel. Y eso de juez de Israel era un líder militar. O sea, él cuidaba del pueblo de Israel. Y no solamente cuidaba en el campo militar, sino que él estaba encargado de establecer el orden y la paz. Y no solamente esto, era la responsabilidad que tenía este hombre, que era mantener la integridad en la fe de su Dios. Era un líder no solo militar, sino que era un líder ¿qué? Espiritual. Vean qué tremenda responsabilidad tenía ese hombre. Y esos puntos que acabamos de ver, nos ponemos al día de hoy. ¿Qué podemos decir de este hombre? Un hombre recto, un hombre temeroso, un hombre apartado, un hombre ungido, un hombre usado por Dios para hacer grandes proezas. Vean qué increíble. Y no solo esto, hay algo que me llamó la atención poderosísimamente, que es que este hombre lo tenía absolutamente todo. ¿Cuántos saben que el que tiene a Dios lo tiene todo? Amén. Era bendecido en todas las cosas, dependía totalmente de Dios. Como la carrera del conejo decíamos ahora, este hombre iba por vista, iba a 1000 por hora, iba excelente, como sé que muchos de aquí están tratando de hacerlo. Pero, amados hermanos, cuando más alto estemos en el Señor, cuanto más nos use el Señor,
Cuanto más fortalecidos estemos, hermano, es cuando más cuidado tenemos que tener. Cuando esa escalera hemos llegado, creemos que hemos llegado muchas veces a la cima y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado, porque por eso lo decía el pasaje en Corintios. Mire que piensa estar firme, que no calla. Vea qué expediente perfecto, sin arruga, intacto. Pero vean lo que empezó a suceder, amados hermanos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer énfasis en esta mañana? Sucedió algo en el camino que tenía trazado el Señor para Sansón. ¿Sabe qué le pasó a Sansón? Empezó a apartar su mirada de aquí. Se empezó a volver autosuficiente. Amados, si la palabra de Dios nos dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces vamos a ir viendo aquí mismo, en el libro de Jueces, cuáles fueron esas cosas que empezaron a desviar la mirada de este gran hombre de Dios. Vamos a ir a Jueces, capítulo 14, versos del 1 al 3. Amados hermanos, y nosotros, ¿cuánto más nosotros, amados, nos cuesta mucho? ¿A cuánto les cuesta aquí el camino del Señor? A todos, amados, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo es muy astuto y estamos viviendo en tiempos sumamente peligrosos. ¿Cuántos de aquí andan en la calle todos los días? Estamos expuestos a cualquier clase de tentación, en la casa, en la calle, los que usamos redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es muy astuto. Y ahí que debemos siempre estar de la mano con el Señor. Vean lo que le empezó a pasar a este gran hombre de Dios con este super currículo. Ya me imagino, si usted pudiera poner el título en una pared, no sé cuánto le pondría. Es intachable. Pero vean lo que le puede suceder a aquellos que pueden desviar la mirada del Señor. Dice, Jueces 14, versos del 1 al 3. Dice: Sansón y la mujer filistea Timnat, dice el título. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón responde a su padre: tómame esta mujer, porque ella ¿qué? Me agrada. Uy, amados hermanos, estamos viendo, amado, un síndrome que es muy peculiar durante todas las generaciones y que lo vio y le pasó a Sansón. Sansón empezó a mirar lo que no tenía que mirar. Imagínese usted a Sansón con un buzo en una corriente las mañanas, con la lista aquí, raidita, y cuando va pasando por donde están las filisteas, se le levanta la ceja, amados hermanos. Y viendo este pasaje me recordó a un hombre que se llamaba Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Sí, acá. Cuando Dios dice: vea, van a ir a entrar a ese pueblo y lo van a derrotar, pero no toquen nada de lo que está ahí, porque está maldito. Y él tomó unos ciclos de plata, un manto babilónico y un lingote de oro. No toquen nada. Y aquí viene un mismo síndrome. En el versículo 9 dice: descendió Sansón a Timnat y vio. Y en el versículo 3, en el 2 dice: os ruego que me la toméis por mujer. Y es lo mismo que lo que le pasó a Sansón. Primero vio, luego codició en su corazón, y después ¿qué hizo? Tomar. ¿Qué fue lo que le pasó acá? Fue lo mismo. Usted no cae en el pecado de la noche a la mañana. Usted empezó a entretener pensamientos en su mente, en su corazón. En lugar de enfocarse en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, el hombre empezó a mirar hacia otro lado, a equivocar el camino. Y no solamente esto, sino que empezó a violentar los principios de la palabra del Señor. Vean qué tremendo. Por eso debemos andar con pies de plomos. Vean lo que dijo el Señor. ¿Ustedes creen que Sansón no conocía la ley de Dios? Que fue consagrado desde pequeño. Ustedes conocen a los judíos, lo que son desde pequeños, y ellos les enseñan a recitar
la Torah. Y él conocía esto muy bien. Vamos a ir a Éxodo 34, acompáñenme, por favor. Pero vea lo que hace el pecado. Éxodo 34, 11. Dice, advertencia contra la idolatría de Canaán. Oiga el Señor lo que le dice a su pueblo, dice, guarda lo que yo te mando hoy. Y aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y a todos los feos. Ok, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, de Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso es. Por tanto, dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Vean qué tremendo. ¿Usted cree que Sansón no sabía esto? Entonces, ¿qué pasó con Sansón ahí? Empezó a andar en desobediencia. Eso me hace ver muy fácil. Se empezó a apartar del Señor. ¿Por qué? Por esa mujer extraña. El Señor nos dice que no vamos a hacer yugo desigual. Amados hermanos, ¿qué puedo ofrecernos una mujer o un hombre que no conocen al Señor? Sus propios pensamientos, su propia filosofía, sus maneras de vivir, sus hábitos, y terminarás adorando lo que ellos adoran. Hay excepciones, sí, pero el Señor, si el Señor escribió esto, es porque Él sabe y es verdad. Entonces, ve lo que empezó a suceder a Sansón. ¿Qué fue lo primero? Empezó a debilitarse. A ver, a las filisteas. Le salió un ojo por aquí atrás. Qué tremendo, ¿ah? Vamos a ir a otro punto. Vea qué tremendo. Jueces 14:6. Ahí mismo. Aquí nos vamos a mover de jueces. Jueces 14:6 al 9. Se la cara a Sansón y lo agarró con las manos. ¿Y qué hizo? Lo despedazó como si fuera un cabrito. ¿Y vea lo que pasó? Jueces 14, del 6 al 9. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, que despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto. ¿De quién? Del león. Y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó su padre, su madre le dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel. ¿De quién? El cuerpo del león. Este hombre era nazareo. No podía acercarse a los cadáveres. ¿Y qué fue lo que tocó? ¿Qué representa ese león ahí? Ese león estaba en estado de descomposición. Estaba que maloliente, sucio, con bacterias que contaminan. Entonces, ¿eso qué significa? Que él empezó a tocar lo sucio. Él era santo, apartado para Dios. Dios le dijo, no toque lo impuro. Y hoy muchos están jugando con lo impuro, hermanos. Muchos por el internet. Porque no escuchan a pastores en Estados Unidos. Muchos pastores en Estados Unidos ven pornografía. Tocan lo sucio, lo impuro. Muchos chatean con mujeres que no son sus esposas, jugando con el pecado. Muchos vienen a su casa y dicen, mire, aquí no tengo un celular, vea, este es el Samsung X500. El más nuevo, quiere decir con eso. Mire, la oferta que le traigo, se lo doy por solo 15,000 colones. Una vez. Wow, y la persona apartada de Dios, ¿qué hace? Señor, qué bendición. Hermano, no me puede dar 10. Eso no tengo yo en la bolsa. Eso es un Hermanos, eso se llama tocar lo impuro. Lo inmundo. Empezamos a coquetear con las cosas del mundo, y fue lo
que hizo él. Dios lo manda, usted es santo, santifíquese más. Pero ahí vemos, en este caso, y eso lo puede ver en el número 6 en la punta. Otro punto muy importante, lo vemos en Jueces 14:19. Y dice que empezó a tomar decisiones fuera del Señor. Amados, este es un problema. Por más pequeño proyecto, por más pequeño movimiento que se vaya a hacer usted como hijo de Dios, tienes que consultarle a Dios. Porque empiezas a ¿qué? A hacerte autosuficiente. Así es. A pensar que ya no necesito de Dios, que soy muy carga, que yo hago lo que me da la gana. Y eso no es así. ¿Qué es lo que pasó? Sansón, cuando fue por su mujer en Timnat, ahí estaban los filisteos y le pusieron 30 hombres en la mesa. Y él llega y les hace un acertijo con respecto al león. Y les dice ahí que el devorador salió con comida y el fuerte salió dulzura. Dice, le doy 7 días para que, porque duraba un matrimonio y una fiesta. Le dio 7 días para que el acertijo ellos pudieran, ¿cómo se dice la palabra? Adivinarla. Y empiezan a presionar a la esposa a él y lo sueltan. Le suelta el acertijo y se lo dicen a él. Él se enoja tanto. Tiene que pagar, hizo una apuesta de 30 mudadas de ropa. Y él la pierde. Y vean lo que hace Sansón en el capítulo que les acaba de decir. En el 14:19. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató. ¿A cuántos? A 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Aquí hay un punto muy importante. Muchas veces hay gente que usted dice, wow, qué hombre para ser ungido, cómo Dios lo usa. Pero mucha gente de esa, no estoy diciendo que no, porque hay grandes hombres de Dios. Pero hay gente que muchas veces predica, Dios lo usa en un púlpito y ese hombre está apartado del Señor. Dice usted, pero ¿cómo hace? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios respalda el llamado, el propósito, que respalda su palabra. Muchas veces hay personas, como le digo, que usted las ve, pero son autosuficientes, preparan un mensaje, conocen muy bien la escritura, pero no tienen comunión con Dios. Se lo decía un amado en México, que un pastor muy famoso llamado a otro y dice, amado, tengo algo que decirle, pero usted es un hombre maduro y quiero contárselo. Dice que él va a la iglesia de él en México, dice que a él por la mente le pasó, estaba hablando, que me va a decir es que cayó en adulterio. Dice que llega a la iglesia, una iglesia mega gigantesca en México, él se sienta ahí, pasa el primer culto, iglesia llena, segundo culto, iglesia llena, tercer culto y dice, mira qué palabra, termina el culto. Y el hombre llega al pastor y dice, pastor Armando, tengo algo que decir, es un hombre muy conocido, hermano Luis. Don Armando, tengo algo que decirle. Dice, sí, ¿qué le puedo servir? Dígame, ¿qué fue lo que sucedió? Me dice, hermano, te voy a confesarle algo. Yo tengo 3 años de no orar, de no tener comunión con Dios. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios respalda su palabra. Y por amor a ese remanente que hay en una iglesia, a veces no es ni el pastor, es un remanente fiel. Y en este caso, ¿qué pasó? Sansón mató 30 hombres y le robó sus vestidos. ¿Ustedes creen que eso estaba bien delante del Señor? No. No. Pero dice que el Espíritu de Dios vino. Quiere decir que Dios estaba de acuerdo con lo que hizo. No, es que Dios tenía un plan y un propósito. ¿Cuál era ese plan y propósito? Era sacar de la esclavitud a su pueblo Israel que tenía los filisteos. O sea, cumplió un propósito por medio de Sansón. No quiere decir que él estaba contento con eso, sino que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? De sacar de la esclavitud a su pueblo. Por amor a su pueblo lo hizo, pero no estaba de acuerdo con lo que Sansón hacía. Que es lo que pasa muchas veces, y debemos tener cuidados, amados hermanos, de soltarnos de la mano de Dios. Que muchas veces pensamos, no, todo tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. No es lo que yo piense ni lo que yo diga. Y debo andar siempre en integridad con Dios. Amén. Jueces, vamos al siguiente punto, Jueces 15, versículos 6 y 7. Vean qué tremendo. Sansón hizo otra cosa, les hizo otra cosa a los filisteos. Muy fea. Y
de él se vengaron. Cuando Sansón hizo esto, que acabamos de hablar, le mataron a la esposa y al papá, se los quemaron. Entonces, ¿qué hizo Sansón? ¿Ustedes creen que Sansón puede decirle, Señor, lo que pasó? No. Dice que Sansón agarró 300 zorras, las amarró de 2 en 2, les prendió fuego, les puso una tea en las colas, les prendió fuego y ahí uno no la soltó en los campos del enemigo. Arrasó con viñas, olivares y acabó con todo. ¿Qué estamos viendo ahí? El hombre se volvió un hombre vengativo. Vean qué tremendo. Las características que vamos viendo del gran hombre de Dios. Un hombre ahora vengativo. Dice que codició a la mujer, tocó lo inmundo, tomó decisiones fuera de Dios y no solamente esto, se volvió un hombre vengativo. Porque hizo eso, arrasó con los terrenos, después vino la represalia de ellos. Punto importante, es el siguiente, vean qué tremendo, amados hermanos. Y este es el cuidado que debemos tener, de verdad, con todo mi corazón, con el corazón de Dios se los digo, amados. Andemos con cuidado, no nos despeguemos de la presencia de Dios, que no solo martes, jueves y domingo. Tiene que haber intimidad todos los días con Dios. Es necesario, porque somos frágiles. Amén. Punto 5, Jueces 16:1. Vean qué tremendo lo que hizo el gran hombre de Dios. Sansón en Gaza, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer, ¿fue qué? Y no solo vio una mujer ramera, o sea, una prostituta, y se llevó a ella. ¿Qué quiere decir eso? Se acostó con ella. El día de hoy, ¿cómo se llama eso? Pecado. Fornicación. Amados, es increíble cómo Dios usa a este hombre. Y para llegar a este extremo, amados, es increíble. El hombre tuvo que haberse separado hace mucho tiempo de Dios. Él creyó que caminaba con Dios, pero Dios tenía tiempo a ese apartado, porque el Espíritu Santo no te va a llevar a esas cosas, hermano. Jamás. El que me diga a mí que el Espíritu Santo lo lleva a un bar, o que lo lleva a un prostíbulo a hablar a las mujeres de Dios, que se arrepienta. Podrá entrar él, pero el Espíritu Santo se queda afuera. Yo no creo, yo se lo he dicho al pastor con todo respeto, yo creo que si usted anduvo en el mundo con un tatuaje, eso no hace la diferencia en la salvación, porque cuando te arrepientes y vienes a la sangre de Cristo, Cristo te lava de todo pecado, de todo maldad. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero lo que yo no concuerdo es que si una vez que aceptaste a Cristo y amor al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te lleve a tatuarte. No es entendible. Se va en contra totalmente de la voluntad de Dios. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a mentir, te va a llevar a robar, te va a llevar a fornicar. Eso es mentira. Así es, Señor. Eso me hace entender a mí, contaminar, que se ha apartado de quién. Se ha apartado de Dios. Vean qué tremendo, amados. Esto no es un juego. Dios en esta mañana nos quiere hablar del cuidado, de no quitar la mirada en Él. No pongan la mirada en los hombres, sino en Dios. Amén. Amén. Y vamos a ir al último punto de esta mañana. Vamos a ir ahí mismo, a Jueces 16, versículo 4. Lo tenemos, amén. Dice, después de esto aconteció que se ¿qué? Oiga, se enamoró Sansón otra vez. Se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ay, Dalila. ¿Cuántas Dalilas quieren venir a su vida? O Dalilos. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. ¿Quién era esta mujer? Es la mujer mundana. Una mujer que no conocía al Señor. Vean lo que dice, acompáñame a 2 Corintios 6, por favor. Amados, estamos usando la espada hoy, esgrimándola. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No, amados, yo en el teléfono es muy importante, amados, pero es importante traer la Biblia. Debemos aprender a usar los deditos.
están los libros? 2 Corintios 6, 6, versículo 4, 14. Y volvemos a lo mismo. Yugo desigual. Dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Por qué? Ahí uno nos da la respuesta. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla? la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y él será mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice? Salir del medio de ellos y apartados, dice quién, el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros vuestro Padre. Mira lo que hizo Sansón. Empezó a andar con una mujer que al fin y al cabo, ¿qué le trajo? Solo cosas malas. Maldición. Empezó a escuchar, a hablar, a caminar en la dirección totalmente opuesta. Es increíble. Hay un dicho que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Amados, no sé si usted la ha pasado, si algún día usted ha estado con algún extranjero. Yo me acuerdo, no me acuerdo en qué ocasión, pero yo anduve con un colombiano. Y cuando me di cuenta, andaba hablando: parce, dale, hermano. Sin querer, queriendo. Anduve tiempo con él y se me empezaron a pegar cosas de él. Es increíble, y fue lo que le pasó a Sansón. ¿Sabe qué es lo que hacen esas amistades? Matan, son enemigos de la fe. Matan tu relación con Dios. Así que en esta mañana, y no solamente eso, podría hablarles, pero no quiero extenderme más de las consecuencias. Quiero hablar rápidamente de las consecuencias. Vean, hablamos del currículum de Sansón. Un hombre intachable, un hombre que estaba en lo más alto. Pero de un momento a otro, ¿qué pasó? Empezó a desviar su mirada del Señor. Empezó a caminar un camino por el que no tenía, a jugar con fuego, y se quemó. Y vean las consecuencias, se lo voy a decir rápidamente, de lo que le pasó a este gran hombre de Dios. Perdió su fuerza. Le cortaron el pelo, que era simbolismo de fuerza y poder. Pero esa fuerza y poder era para servirle a quién? Para servirle a Dios. Empezó a usar su fuerza para cosas que no tenía que usarlas. O sea, perdió su comunión con Dios. Empezó a ser afligido por el enemigo. ¿Cuántos saben que cuando se apartan de Dios se han enfriado, el enemigo viene a afligir? Viene a tu mente a decirte basura, viene a decirte mentiras. Y muchas veces, parece mentira, muchas personas terminan tomando decisiones que no tienen que tomar al final. Oiga, y son eternas, muchas veces. Otro punto importante, ¿sabían que Sansón quedó ciego? Le sacaron los ojos a Sansón. Debe entender eso muy fácil. Empezó a ser ciego espiritualmente. No tener comunión con Dios, empiezas a tropezar en los mismos errores, empiezas a caer en las mismas actitudes y el pecado te ciega. Amén. Dice que fue esclavo, estuvo preso. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Empezó a quedar preso del pecado. ¿Cuántos saben que el Señor nos libertó de la maldición del pecado? Pero debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hay muchos que con esas actitudes vuelven a esclavizarse ellos mismos al creyente, se lo van a poner. Y por último, dice que fue juguete del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. Nosotros mismos, ¿sí? Sí. Pero Satanás es el adversario. ¿Qué es lo que hacían los filisteos cuando hacían un banquete, una fiesta? Dice que traían a Sansón, como estaba ciego, lo tenían moliendo. Y dice que lo sacaban afuera para burlarse de él. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo cuando te apartas de Dios? Empieza a mofarte. A dudarte. Ahí está el pastor. Ahí está ahí está el que cantaba. Muchos de esos yo los vi en la calle, cuando se le iba a dar a comer a gente en la calle, y muchos me decían: Eduardo, yo era predicador. Eduardo, yo tocaba la batería. Señor, yo te danzaba. Pero ahora, Señor, tomé una mala decisión. Y ahora estoy aquí en el fango. Señor, eso me duele mucho en mi corazón. Ver eso.
Por eso, amados hermanos, con todo mi corazón te lo digo, no se aparten del Señor. No. Sea cual sea la dificultad, si tienen un problema, acérquese al Señor. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Es el que tiene el poder y la fuerza. Si resucitó a Jesucristo de los muertos, que será imposible para Dios. Pero hacemos totalmente lo contrario. Cuando viene la situación, la circunstancia, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos de Dios, como si Él tuviera la culpa de lo que nos sucede. Y Él está con ansias esperando que vengamos a su presencia para recibir el socorro a su debido tiempo. Así que, como dice la Escritura, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Póngase sobre sus pies en esta mañana, ¿no? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos se gozan?